Soy Daniel Linares, abogado especialista en prevención y solución de conflictos en materia civil, materia comercial. Quiero aprovechar este espacio para invitar a algunos colegas, abogados, amigos, que colaboren con nosotros a fin de desarrollar diferentes temas que nos enriquezcan tanto académica como profesionalmente. En esta primera ocasión he invitado a Ernesto Sousa y Fernando del Mastro, ambos abogados, ambos especialistas en psicoanálisis, a fin que nos ilustren sobre la importancia que tiene conocer las personalidades que intervienen en una crisis, a fin de generar empatía con las mismas, conocer sus intereses y poder solucionar una controversia de la mejor manera, evitando así largos litigios. Espero que disfruten esta conversación como la disfruté yo. Muchas gracias. ¿Qué tan importante es conocer los perfiles psicológicos de las partes que intervienen en un conflicto, Fernando? Yo creo que es central, ¿no? Yo creo que es central. Si vemos el conflicto, claro, el conflicto uno lo puede ver desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y eso es lo que vemos mucho en las facultades de Derecho. O sea, tenemos los hechos del caso, ¿no? Y es curioso porque tenemos los hechos del caso y hay que ver los hechos y de los hechos resolver el problema, pero pocas veces, yo no recuerdo al menos ninguna oportunidad en la que me hayan dado información sobre las personas, porque siempre te dicen, Juan se peleó con, no le cumplió el contrato a Pedro, y ahí empieza todo el tema, ¿no? El tema de contratos, de familia, de lo que fuere. Pero nunca nos cuentan quiénes son las personas involucradas, ¿no? Si lo que queremos es resolver el tema legalmente, puramente legal, bacán, porque sabemos, pues, ¿no? Ahí está esta norma, perfecto. Pero el conflicto no es legal, o sea, es legal en alguna medida, pero el conflicto es un conflicto entre dos personas, ¿no? O sea, un tema de familia, de contratos, todos esos problemas son problemas interpersonales. Entonces, si lo que se quiere es prevenir, por ejemplo, ¿no? El conflicto que llegue ya al Poder Judicial y tal, no se puede simplemente decir, tú tienes la razón porque el acto jurídico es nulo y no. Tienes que entrar a conocer a las partes, ¿no? Y conocerte a ti mismo como abogado también, porque tú puedes también, ¿no? Influir de distintos modos, puedes tener un impacto de modos muy distintos en personas que tienen distintas personalidades, ¿no? No es lo mismo decirle una cosa a alguien que tiene una preferencia, y de repente vamos a ver un poco después, pero no es lo mismo decirle algo a una persona que tiene preferencia por pensamiento que una persona que tiene preferencia por sentimiento, ¿no? Sobre las preferencias de la personalidad vamos a hablar luego. Alguien que tiene preferencia por sentimiento se lo puede tomar más personal, en fin, quien tiene preferencia por pensamiento no tiene ningún problema en ir de frente y criticar y todo lo toma más objetivo, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? En la interacción con los clientes, en la interacción con los abogados. Y claro, yo creo que es central, ¿no? Si lo que estamos hablando es el tema que tú planteabas al inicio, Daniel, de cómo prevenir el conflicto, la comprensión de los tipos de personalidad y la comprensión del problema del otro, la aceptación del otro, el ponerte realmente en el lugar del otro, ¿no? Antes de juzgarlo, antes de hacerte una idea, me parece esencial, ¿no? Sin eso creo que no se podría lograr. Para Resto, yo lo que chapo de la idea de Fernando es, ok, las personalidades entran en juego y las personalidades son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que un mismo evento, un mismo conflicto puede variar de solución dependiendo de los personajes que puedan aparecer en el mismo. Sin duda alguna, ¿no? Yo un poco estaba pensando mientras tú hablabas cómo nos entrenan a los dos como abogados en la facultad. Cuando hablabas de acto jurídico, me acordaba al doctor Loman cuando nos enseñaba de acto jurídico. Es como si el acto jurídico tuviera vida propia, una vida separada de la persona que crea el acto jurídico. Entonces, lo que te enseñan es a revisar el acto jurídico y te olvidas de quién fue la persona que creó el acto jurídico, que lo puede modificar, que lo puede extinguir, que creo que son las causales del 140. Entonces, es gracioso porque finalmente uno termina hablando sobre algo que uno cree que tiene vida propia, pero en realidad no la tiene, porque en realidad depende del creador. Y el creador justamente es lo que tú decías, es el otro. Mi contrincante, mi rival, mi parte. La otra parte. Un poco yendo a lo que tú dices, sin duda alguna, un contrato de acto jurídico hecho por un fóbico, por un histérico, por un psicóptico, por un psicópata,
va a cambiar la ejecución, porque el contrato va a ser aplicado por personas. Y para eso, yo tengo que primero saber cómo soy yo, y en base a eso saber cómo es el otro. Porque uno conoce al otro en base a la creencia propia personal. Como yo creo que yo soy, esa es mi primera premisa para yo pensar que el otro debe ser. O sea, si a mí me gusta el agua, yo parto de la premisa que al otro también le va a gustar el agua. Cuando el otro me dice a mí, el agua no me gusta, a mí me crea algo que yo no conozco, una diferencia. Y en realidad uno termina conociendo mucho más en base a diferencias que en base a cosas que son iguales a mí. Porque lo que es igual a mí, yo tiendo a pensar que es parte de mí. Mientras que si el otro es diferente y me plantea algo distinto, le tengo que empezar a adecuar a él, que es otra cosa que tú dijiste, ponerse los zapatos del otro. Entonces, sin duda alguna, dependiendo cómo sea el otro, y tan distinto sea a mí, o parecido a mí, algo que es un problema entre los dos puede tener un final adecuado o más inadecuado. Bueno, aterricemos esto en un ejemplo que está interesante, ¿no? La norma va a ser igual, por ejemplo, vamos a un tema de familias, que creo que son temas palpables, en la causal de adulterio para efectos de, como causal de divorcio de una pareja. Pero es distinto cómo puede tomar la víctima del adulterio, quien ha sido de alguna manera la pareja que no conocía de la relación del otro, este hecho, ¿no es cierto?, al momento de negociar su salida del problema. Eso es así. O sea, podemos hablar que un divorcio se va a negociar totalmente diferente de acuerdo a la pareja la pareja que está enfrentando este problema. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y claro, en un caso de adulterio yo diría lo primero, porque claro, el ejemplo del agua me parece espectacular, ¿no? Y podríamos también hacer ese mismo ejemplo, pero en el tema del adulterio. O sea, el abogado, ¿cómo se siente? ¿Tú cómo te sientes ante un cliente que viene y te dice, he cometido adulterio? ¿Y cómo te sientes tú frente a una, de repente, no sé, nosotros somos hombres, frente a una mujer que te dice, a mí me han cometido adulterio? O sea, ese hecho que te llega a ti, tú lo puedes ver en el código y saber rápidamente. La causa. Lo que tú no sabes es cómo ese hecho te está impactando a ti en tu propia historia. Exacto. Y no digo necesariamente que si a ti te ha sacado la vuelta, peor. Pero de repente hasta tu relación con tu mamá, tu relación de traición. O sea, cómo es tu tema con quien te traiciona, con quien te puede dejar. Esas cosas son muy significativas. Ahora, todo eso pertenece al orden del mundo interior, ¿no? Y en ese mundo a veces no conocemos nosotros mucho, ¿no? Hay una frase de Schopenhauer que a mí me gusta usar, que es que el ser humano a veces es como un faro en un muelle, ¿no? Está acostumbrado a dar luz para afuera, pero adentro todo es oscuridad, y creo que en derecho eso pasa mucho. O sea, resolvemos problemas, vemos la ley y tal, escribimos, pero para adentro ¿cómo es, no? Entonces, sin duda es distinto, primero por cómo lo tomes tú, ¿no? Y yo creo que hay que reconocer eso, reconocerlo abiertamente. Escucha, yo tengo este problema, esto me está afectando, o de repente sientes algo, entonces ya, ese sentimiento es una puerta a conocer por qué te has sentido así. Y definitivamente también, uno podría decir, o tomar mal de frente, ¿no? Muchas veces juzgamos muy rápido, entonces te dicen eso y tú ya estás pensando, pucha, que lorna, cómo le han sacado la vuelta, o pucha, no, tenemos que ganar, de frente, no puede ser, te han hecho esto, yo te voy a... de frente. Entonces, antes de respetar la individualidad del otro, ¿no? Carl Rogers decía eso, ¿no? Y Jung también, en sus aproximaciones a las relaciones que ayudan, decían, hay que aceptar al otro como ser humano realmente y tener un deseo real de comprenderlo, ¿no? De ponerte en sus zapatos. Entonces, ahí es donde el otro te va a dar la información, porque es importante para el abogado tener información. Si el otro no tiene confianza, no te va a dar la información, pues, no te va a dar la información que te va a permitir solucionar el conflicto interpersonal, no te la va a dar. Y esa confianza surge de esa aceptación, de ese deseo de comprender y de uno mismo ser genuino también. Y decir, mira, este tema a mí me genera, me pone nervioso por tal y tal cosa. Entonces, ya hay un vínculo que es distinto a decir, mira, de acuerdo al Código Civil, tal, ¿no? Eso puede ser un segundo paso. Ni siquiera necesitas saberlo, de repente el cliente qué es lo que, no sé. Pero sin duda, ¿no? Los resultados pueden ser tremendamente distintos. Si el abogado no se conoce y no trata de comprender, va un poco ciego al tema de la prevención, por lo menos, ¿no? Has puesto un ejemplo muy interesante, del adulterio, ¿no?
también has comentado muy bien el tema de que te viene a buscar el marido adúltero o la mujer que ha sido engañada. Pero fíjese cómo acá la propia creencia... Mi propio baile. La propia creencia, o sea, porque de por sí ya estamos partiendo de la premisa de que el hombre es el que engaña y la mujer es la engañada. Entonces yo justamente había notado acá quién es la víctima y quién es el victimario. Que es algo muy importante en todo lo que pasa, porque en toda situación en donde hay una persona que aparece dañando y una dañada, la primera impresión es que el que daña es el victimario y la dañada es la víctima. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque quizás esto puede ser así en el tema legal puro, pero en el tema interno hay un juego, porque no nos olvidemos que las parejas se forman en base a acuerdos conscientes que hacemos con el otro. Yo quiero que tú seas para mí algo y yo también para ti voy a hacer algo, pero también hay juegos inconscientes que las parejas no lo saben. Y uno de esos juegos inconscientes es el típico del sádico y del masoquista. Yo te voy a agredir y tú te vas a colocar en la posición en la cual vas a ser la agredida. Y así vamos a vivir felices los dos. Y esto funciona. Y en el caso, por ejemplo, del adulterio, aparentemente el que saca la vuelta es el que ha causado un daño al otro. Pero en este juego interno uno no sabe si eso es así, porque finalmente la víctima puede pasar por momentos a ser victimario y viceversa. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Justamente para poder evitar esto que tú automáticamente identificas y dices, ah, este es el dañado. Dice, oye, a ver, cuéntame un poquito más, ¿cómo ha sido esto de la sacar vuelta? Bueno, yo en realidad sabía. ¿Y sabes desde cuándo? Bueno, yo en realidad sé esto hace 8 años. ¿Y por qué no has hecho nada? Bueno, es que en realidad mi situación económica, y te empiezas a dar cuenta de que no es tan cierto de que hay una víctima y un victimario, sino que es un juego, hay un acuerdo entre los dos, un acuerdo perverso, sin duda alguna, pero en donde los dos han sacado beneficios y a los dos les ha costado. Entonces, esto nos ayuda, no para hacerle terapia, sino nos ayuda justamente para poder ayudar a nuestro cliente a enfocar el problema y que no se dispare y diga, no, este es un miserable, un momentito, le dices. Tú has tolerado esto, por tanto, entonces no puedes, o sea, es un tema como motivo de poder entender a tu cliente y poderlo enfocar. Ahora, eso me lleva a dos planos, ¿no? Uno, al plano frío de la norma, que por ejemplo te dice, si alguien tiene relaciones extramatrimoniales con un tercero, se forma la causal de divorcio y el tema lo puede dar por terminado con una demanda. La pregunta es, si yo veo toda esta realidad de consentimiento, no tengo una deficiencia en la norma no debería ir un poquito más allá, el análisis de la norma no debería contener un elemento psicológico también. Yo creo que el juez es el que tiene que contener ese elemento psicológico. La norma yo creo que puede estar bien redactada. Es el juzgador el que debe estar más entrenado en estas cosas para poder discernir un caso del otro, porque la norma siempre va a ser la misma. El juzgador es el que en base a su criterio le aplique en un sentido con el otro. Ahora, claro, o sea, el tema en la Facultad de Derecho a veces también nos dan ciertas verdades de las que ya es difícil salir a veces, ¿no? Y en este tema, claro, uno dice, ¿por qué no, se me ocurre ahorita, ¿no? ¿Por qué no, en vez de conciliación extrajudicial con un conciliador que se ha formado 3 meses y sabe Dios, no tienen un equipo en el Poder Judicial bueno, bien pagado, de terapeutas? De terapeutas de familia. Entonces, antes de hacer una terapia breve, antes de empezar un juicio de divorcio que al Estado le va a costar un montón de plata, que a nivel anímico va a destruir peor a esas personas. Antes de eso, no sé, lo estoy pensando evidentemente en voz alta, pero creo que es interesante ver cuán poco la psicología ha permeado el derecho, ¿no? Ahora, sin duda alguna, el juez también, y el juez tiene sus propios, temas, ¿no? Todo el día ve conflictos, el juez tiene su propia familia, entonces el juez tiene que conocerse también mucho a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué apoyo tiene el juez, ¿no? ¿Cuánto lleva un juez de lo que él mismo, de sus propios prejuicios a una decisión? Bueno, yo creo que depende mucho del juez, ¿no? Evidentemente, pero los jueces viven una realidad muy, muy complicada en el país, ¿no? Tienen índices de estrés altísimos, índices de temas de depresión, de salud física muy bravos, porque claro, hay una cosa que se llama el estrés vicario, que es
O sea, así como la responsabilidad vicaria, que no es la tuya, pero por lo que no, hay una cosa que es como que el estrés vicario. Entonces, si todo el día estás frente a conflictos de familia, todo el día, y tienes que decidirlos, hay culpa también, porque decides y te quedas con... Entonces, es una dinámica que psicológicamente te pone en situación de riesgo alto como ser humano, ¿no? Tener que decidir esos casos, con quién se quedan los hijos. Tú tienes tus propios hijos, tienes tus propios problemas, entonces puedes proyectar, ¿no? Hay un mecanismo de defensa en psicoanálisis que se llama la proyección, ¿no? Esas cosas tuyas que todavía no las asimilas, que todavía no las tienes claras, tuyas propias, ¿no? Realmente tus temas con tu familia, lo que fuere, las proyectas en el otro, ¿no? Entonces para el juez yo creo que es muy... Y después todo lo puedes vestir de legal, ¿no? Todo lo puedes vestir con la norma y tal, pero el tema anímico y la salud mental de los jueces es otro tema del que podríamos hablar largo, ¿no? Porque eso impacta también la ética. ¿Qué te dice? Y Ernesto, en el rol del abogado, ¿cuánto de sus prejuicios, cuánto de su cultura lleva finalmente el abogado a estos conflictos que ve entre terceros? ¿Es posible que el abogado saque de sí toda la parte negativa que pueda tener el conflicto para hacerlo así puro, o siempre va a estar contaminado? Bueno, yo no usaría la palabra contaminado, ¿no? Porque de alguna manera uno nuevamente, si volvemos al ejemplo de la creencia, uno comprende al otro en base a lo que uno es. En todo caso, creo que acá lo fundamental es poder tolerar la diferencia en el otro, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo, te corto un segundo. Por ejemplo, imagínate el abogado extremadamente pegado a la norma religiosa, cucufato, ¿ok? Y su clienta, una mujer libertina, probablemente con muchas relaciones fuera de matrimonio, y ella es a la quien tiene que defender. ¿Cómo crees que se incline esa balanza? Yo creo que en la medida que uno como abogado haya tenido el espacio de poderse conocer y hacer consciente todas estas cosas que uno no sabe de sí mismo, lo inconsciente, digamos, y haberlo podido trabajar, uno va a poderse aproximar más a una posición neutral en donde uno lo que hace es comprender al otro y ponerse en la posición del otro y sentir como el otro. O sea, en la medida que uno se sale de lo que uno es e intenta ocupar la posición del otro, creo que va a poder ayudar más al otro y comprendiendo desde la posición, como te digo, no la propia sino la del otro, ¿no? Pero si uno no se conoce a sí mismo, definitivamente uno lo que va a hacer es aplicar sus propios prejuicios y no va a poder dar un servicio adecuado y una comprensión adecuada al otro, ¿no? O sea, en tu concepto, primero me conozco yo y luego poder entender a los demás.